Pensé que estaba solo con mis pensamientos hasta que ella se giró, sonrió y me hizo la pregunta que nunca esperé. ¿Entonces te gusta mi cuerpo? En ese instante, los límites entre lo humano y lo alienígena, la curiosidad y el deseo, la ciencia y la tentación, todo empezó a difuminarse. Ella se hundió más en la silla giratoria del módulo de laboratorio, dejando que el tenue zumbido de los motores de la nave adormeciera sus pensamientos en ese lugar nebuloso entre el agotamiento y la imaginación. Fuera de la ventana reforzada, el sistema estelar inexplorado se extendía infinitamente. Las estrellas parpadeaban como ojos impacientes en la distancia. Se frotó la sien, intentando concentrarse en los conjuntos de datos luminiscentes que flotaban ante él, gráficos holográficos de flora alienígena que latían y se retorcían como si estuvieran vivos, lo que en cierto modo prácticamente lo estaban. Se había prometido a sí mismo que esta noche terminaría de catalogar los especímenes del último planeta antes de que su mente se sumiera por completo en la fantasía. Pero ya estaba fracasando estrepitosamente. No eran las estrellas ni los mapas lo que lo distraía. Era ella. Había estado moviéndose silenciosamente por el laboratorio durante las últimas horas, tarareando suavemente mientras calibraba instrumentos y ajustaba delicados campos de contención. Su presencia era imposible de ignorar, no por su estatura, su porte o incluso los extraños tatuajes bioluminiscentes parpadeantes que a veces lucía, sino porque existía en ese extraño espacio entre lo humano y algo completamente distinto. Las largas orejas que se extendían grácilmente desde sus sienes hasta la nuca como las alas de un pájaro cantor depredador fueron lo primero que notó, y parecían contraerse ligeramente cuando enfocaba, como si escuchara frecuencias que sólo ella podía percibir. Pero fue la forma en que sus ojos captaron la tenue luz. Colores pálidos y brillantes que no deberían existir en la visión humana, los que tuvieron el desafortunado efecto de hacer que la atención de Elia vagara hacia territorios inexplorados de la imaginación. Negó con la cabeza, murmurando en voz baja: «Concéntrate, Elas. Es solo trabajo, solo plantas». Su voz se quebró y se dio cuenta de que se había apagado por completo, mirándola inclinada sobre un tubo de contención, deslizando las manos sobre delicadas enredaderas alienígenas que parecían enroscarse al tacto. Tragó saliva, captando lo absurdo de todo. Allí estaba él, un científico supuestamente dedicado a comprender las formas de vida, y en cambio imaginaba los contornos de su cuerpo como si estuviera dibujando anatomía de algún libro de texto oscuro y prohibido. El rubor le calentó las orejas bajo los auriculares. «Otra vez perdido en tus pensamientos». Su voz irrumpió, melódica, burlona, imposible de ignorar. Dio un salto, casi tirando la silla hacia atrás, y levantó la vista para verla allí de pie, con una mano en la cadera, una ceja arqueada, una sonrisa que prometía diversión y travesura. No, solo estoy revisando los datos», tartamudeó, señalando vagamente los hologramas flotantes como si eso podría explicar por qué su latido había decidido competir repentinamente con el zumbido del motor de la nave. Inclinó la cabeza, moviendo sus largas orejas al compás del movimiento, y su sonrisa se ensanchó. «Bien», revisando los datos. Se acercó, sus botas apenas se susurraban contra el suelo pulido. «Porque obviamente uno debe revisar los datos en esa postura de asterisco», añadió, bajando la mirada de una manera a la vez absurdamente formal y deliberadamente burlona. Elas gimió para sus adentros, escondiendo la cara entre las manos. «Eres imposible», murmuró, aunque las palabras salieron con menos irritación de la que pretendía. Echó un vistazo entre los dedos y ella rió, un sonido musical y hetero que hizo que el laboratorio se sintiera inexplicablemente más cálido. «Prefiero los desafíos», dijo, haciendo una reverencia fingida. «Más fácil que el trabajo real e infinitamente más divertido». Elas puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus labios. Sabía que no debía intentar burlarla. Parecía anticipar las reacciones humanas con una precisión desconcertante. Aún así, lo intentó, para recuperar cierta autoridad. «Sabes, técnicamente, se supone que soy el científico aquí», dijo, señalando la flora flotante. «Catalogo, observo estrictamente, repitió ella, haciéndole eco con exagerada seriedad. Entonces, sin previo aviso, se inclinó lo suficiente para que pudiera sentir la tenue calidez de su presencia y susurró: «¿Entonces te gusta mi cuerpo?». Se quedó paralizado. Las palabras lo golpearon como una onda gravitatoria. Por un instante, su mente se quedó en blanco. Los datos, las plantas, el universo mismo, disolviéndose en una única y vívida conciencia de ella.
balbuceó, intentando articular una respuesta que no implicara tartamudeo ni combustión espontánea. Me refiero estrictamente a la observación, logró decir finalmente, con voz aguda y torpe. Su risa tintineó como el cristal en gravedad cero, y le dio un ligero golpecito en el hombro. Tranquilo, humano, no te juzgo. La curiosidad es natural, aunque debo decir que tu reacción es mucho más entretenida que tu análisis de datos. Ella se frotó la nuca, sintiendo que el calor volvía a subir. Estás disfrutando demasiado de esto, murmuró. Soy una profesional, dijo ella, fingiendo seriedad, mientras una de sus largas orejas se movía divertida. El entretenimiento es parte del protocolo cuando los humanos empiezan a fantasear conmigo. Es obligatorio, gruñó él. Sabía que debería haber traído mi café, o quizás una orden de alejamiento. Se recostó, fingiendo pensar, y asintió solemnemente. Sí, una orden de alejamiento que podría funcionar. O mejor aún, una renuncia firmada. Hizo una pausa dramática, aunque he oído que esas cosas rara vez son efectivas. Elas no pudo evitar reír, una risa genuina y aliviada. Sintió que parte de la tensión se disipaba, reemplazada por el humor absurdo de la situación. Era imposible no dejarse llevar por su presencia, su forma de moverse, sus gestos sutiles, el juego de inteligencia y picardía que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Las horas transcurrieron así, una mezcla de trabajo, bromas y chistes. Probaron juntos las plantas alienígenas. Ella, de vez en cuando, bromeaba sobre su torpeza en gravedad cero, y él respondía con sermones fingidos y serios sobre la superioridad humana en la interpretación de datos. En un momento dado, un pequeño tubo de contención tuvo una fuga, derramando esporas luminosas al aire. Elas entró en pánico, agitando las manos exageradamente, mientras ella simplemente ponía los ojos en blanco y apartaba las esporas con un solo movimiento elegante. ¿Sabes? Ustedes los humanos lo complican todo, dijo con una sonrisa burlona. Incluso el peligro les resulta dramático. Oye, ser dramático es una cualidad de supervivencia, replicó Elas, aunque no pudo evitar reírse de su propia absurdidad. Las esporas flotaban perezosamente a su alrededor, brillando en suaves tonos azules y verdes, y la iluminación del laboratorio las proyectaba en patrones surrealistas, como estrellas enredadas en una red. Para cuando la emergencia se calmó, ambos reían, sin aliento, con los ojos brillantes. Había una comprensión tácita formándose en medio del humor. La curiosidad se había convertido en algo más matizado, y las bromas juguetonas tenían tanto que ver con desafiar los límites como con conectar. Mientras la nave navegaba por el desconocido sistema estelar, ella se encontró mirándola no solo como una alienígena, no solo como una criatura de belleza y gracia imposibles, sino como una compañera, una cómplice lo absurdo y lo maravilloso. Sus largas orejas volvieron a temblar al sorprenderlo y le guiñó un ojo. Volvía a soñar despierta. Quizás, admitió él, negando con la cabeza. Quizás, pero es investigación puramente científica. Ella rió, y por primera vez desde el inicio del viaje, y la se sintió total e irrevocablemente humana. Las horas se desvanecieron en el ritmo de la nave, la risa se mezcló con el suave zumbido de los motores y la mirada silenciosa de las estrellas lejanas. Y la noche se extendía interminablemente ante él, prometiendo más momentos de curiosidad, bromas y el lento y juguetón desarrollo de algo que no era ni completamente humano ni completamente alienígena. Él las despertó con la suave vibración del asterisco de éter, la gravedad artificial de la nave zumbando suavemente bajo sus pies mientras se estiraba y bostezaba. El calor persistente del sueño aún le cubría los hombros. Fuera de la ventana, las estrellas arremolinaban perezosamente mientras la nave se deslizaba por el sistema inexplorado. Mundos alienígenas giraban silenciosamente en el vacío. Se frotó los ojos y se dirigió al laboratorio, solo para encontrarla ya allí, inclinada sobre una consola, con una larga oreja rozando la superficie lisa, los dedos trazando patrones en los controles holográficos como si dirigiera una sinfonía invisible. «Ah, humana», dijo ella, sin girarse, con la voz ligeramente divertida. Justo a tiempo temprano, fingiendo llegar temprano para evitar el de ayer. Un elegante movimiento en gravedad cero. Ella se detuvo a medio paso, parpadeando. ¿Sigues pensando en eso? Ladeó la cabeza. Sus largas orejas se balancearon como péndulos gemelos. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue educativo. Ahora tengo un expediente completo sobre tus reflejos, reacciones de sobresalto y esa peculiar forma en que te sonrojas cuando alguien te hace un cumplido, sobre todo cuando ese alguien soy yo. Gruñó,
pellizcándose el puente de la nariz. Eres implacable. Ser implacable es mi especialidad, respondió ella, mirándolo finalmente con un brillo divertido en los ojos. Pero no te preocupes, también soy experta en enseñar humildad y, ocasionalmente, risas a los humanos. Ella se acercó arrastrando los pies, intentando concentrarse en los instrumentos que tenía delante, aunque el aire parecía vibrar con su presencia. Terminemos de calibrar los sensores ambientales, murmuró. Necesitamos datos de los escaneos planetarios antes del próximo barrido orbital. Se acercó, flotando justo fuera de su espacio personal, pero imposiblemente cerca, como una sombra que le perteneciera exclusivamente. Calibrando sensores, repitió con voz burlona. Tan emocionante. Sin duda, la cumbre del entretenimiento humano. Él las puso los ojos en blanco, incapaz de ocultar una sonrisa. Ya veo. Así que no estás aquí para ayudar. Al parecer, estás aquí para comentar sobre mis decisiones de vida y otras formas de vida, dijo, inclinándose, rozando la mano de él mientras ajustaba un sensor. El contacto fue fugaz, deliberado, y le provocó una extraña chispa de conciencia. A través de él, se apartó ligeramente. Estás disfrutando demasiado de esto, dijo, fingiendo severidad. Ya te lo dije, respondió ella, malhumorada. El entretenimiento es un protocolo obligatorio para la interacción humana. Es muy científico. Suspiró, dándose cuenta de que la resistencia era feudal. Incluso intentando mantener la profesionalidad, sus bromas rompían los muros de su disciplina. Se permitió reír, y el sonido resonó en las paredes metálicas del laboratorio. Su charla fue interrumpida por una alerta repentina en la consola. Una pequeña anomalía atmosférica en la bahía de almacenamiento que contenía la flora alienígena luminiscente. Se quedó paralizado, con la mano sobre el panel. Oh, no, otra vez no. Su expresión osciló entre la diversión y la preocupación. Más vale que esto no incluya más de tus heroicos pasos de baile en gravedad cero. Él las la miró, arqueando una ceja. Disculpa, ¿te refieres a la que casi nos hace salir flotando en la esclusa de aire? Precisamente esa, dijo con una risa distendida antes de pasar flotando junto a él hacia la brecha. El compartimento estaba bañado por una suave luz verde y azul proveniente de la flora luminiscente, cuyos zarcillos se movían perezosamente en microgravedad. Él las la siguió, con cuidado de no chocar con las plantas flotantes, o peor aún, con ella. Se movía con una gracia natural, con una mano apartando un zarcillo, la otra rozando una consola mientras evaluaba la situación. Ustedes, los humanos, son demasiado dramáticos, dijo, con un ligero eco en el compartimento. Una brecha de contención no es una amenaza existencial. Es un poco incómodo. Y la gimió. Un poco incómodo, dice mientras me preparo para una posible inhalación de esporas y el consiguiente caos alérgico. Puso los ojos en blanco, moviendo una oreja. El caos alérgico es una exageración. Probablemente sobrevivirás. Tal vez. Murmuró algo que sonó sospechosamente a una amenaza de inventar un traje exo a prueba de alergias, lo que le valió una suave risa. Se inclinó más cerca con el pretexto de revisar un sensor, y él se encontró plenamente consciente del calor que irradiaba su cuerpo, la sutil curva de su hombro, la forma en que su cabello brillaba bajo las luces de emergencia. «Relájate», susurró, rozando su hombro ligeramente mientras ajustaba el campo de contención. «Estás pensando demasiado». Los humanos siempre pensamos demasiado y nos sonrojamos. Siempre nos sonrojamos. Ella se estremeció, tosiendo torpemente. No estoy pensando demasiado. Y ciertamente no me estoy sonrojando. Rió larga y musicalmente, dejando que el sonido llenara la cámara, haciendo que incluso el alienígena. La flora parece tambalearse en respuesta. Claro, humano, lo que te ayuda a dormir por la noche. Para cuando la emergencia estuvo bajo control, ambos reían, sin aliento, y se limpiaban las esporas brillantes de sus uniformes. Ellas intentó recuperar algo de dignidad, pero la perdió en medio de lo absurdo de la situación. Él, un científico humano, riendo sin control en presencia de un alienígena burlón e increíblemente elegante, que de alguna manera hacía que el peligro pareciera una broma privada. Al salir del compartimento, el suave zumbido de la nave acompañó sus pasos. Fuera de la ventana, las estrellas se extendían en arcos lentos, y un pequeño planeta sin nombre se alzaba a la distancia, con su atmósfera arremolinándose con extrañas nubes iridiscentes. Ella se apoyó casualmente en la consola, rozando el borde con una oreja, y lo observó. «¿Sabes?»,
Dijo con ligereza, no eres del todo mala compañía, humano. Tus reacciones son fascinantes. Él parpadeó al mirarla. Fascinante. Soy científica. Catalogo. Analizo. No. Te sonrojas, interrumpió ella, sonriendo. Y reaccionas exageradamente. Y aún así, de alguna manera, sobrevives. Eso me fascina. Ella gimió, frotándose las sienes. Eres imposible. Y aún así, dijo, acercándose, con la voz suavizada lo suficiente como para inquietarlo. Te encuentras sonriendo de todos modos. No podía negarlo. Lo absurdo de todo, las bromas, las risas, la gracia imposible de su presencia lo habían desarmado por completo. Incluso en un universo lleno de planetas inexplorados y vida alienígena potencialmente hostil, esta simple interacción humano-alienígena se había convertido en uno de los fenómenos más impredecibles y cautivadores que jamás había visto. Las horas transcurrían mientras continuaban su trabajo, interrumpido por discusiones desenfadadas sobre la calibración correcta de los sensores, bromas sobre su supuesta falta de percepción espacial y juguetonas imitaciones de las reacciones del otro ante las peculiaridades de la gravedad cero. A veces, ella imitaba sus expresiones de asombro con una expresión exagerada, y él respondía malinterpretando intencionadamente los datos de los sensores, haciéndola reír de sus absurdos errores. El laboratorio se convirtió en un teatro de pequeñas batallas lúdicas, un espacio privado donde se entremezclaban la curiosidad, el humor y la sutil tensión. Empezó a fijarse en los pequeños detalles, cómo se movían sus largas orejas cuando se divertía, el brillo de sus ojos en la penumbra, el ritmo tenue, casi imperceptible, de su respiración cuando se concentraba en una tarea. Cada mirada, cada roce de una mano, cada comentario burlón contenía matices que apenas comenzaba a comprender. Hacia el final del día, se tomaron un descanso en la plataforma de observación, con el cristal extendiéndose infinitamente ante ellos, el cosmos vasto y misterioso. Ella se apoyó en la consola, con los brazos cruzados, sonriéndole con suficiencia. «Humano», dijo con voz ligeramente burlona, «¿te das cuenta de que mirar las estrellas es solo otra excusa para soñar despierto conmigo?» «No lo sé», respondió el inmediato, aunque el ligero rubor que le subía a las mejillas lo delató. «Vamos», dijo ella, con una sonrisa en el tono. «Te han pillado, y lo sabes. Admítelo un poco». Suspiró, fingiendo una mirada fulminante, aunque no pudo ocultar la sonrisa, tirando de sus labios. «Bien. Tal vez admito que ocasionalmente, en momentos de observación profesional, he notado tus técnicas de recopilación de datos». Ella rió, el sonido cálido y brillante. Asterisco anotado humano, asterisco anotado. Mientras la nave zumbaba a su alrededor y las estrellas giraban interminablemente afuera, ella se dio cuenta de que la extraña e imposible alienígena de orejas largas, sonrisa burlona y encanto imposible había comenzado a invadir cada rincón de sus pensamientos. Y de alguna manera, a través de la risa, el absurdo y las bromas suaves, había comenzado a hacer que el vasto y frío cosmos se sintiera infinitamente más cálido. Las horas se convirtieron en conversaciones tranquilas, chistes compartidos y debates desenfadados sobre si los humanos o los extraterrestres manejaban mejor el estrés. Sus bromas eran una delicada danza que equilibraba el humor, la curiosidad y una extraña intimidad incipiente. Ella sintió una emoción no solo por su apariencia, sino por su mente, su audacia y la forma natural en que lo atraía a su órbita. Para entonces, finalmente se separaron para descansar, y un reconocimiento tácito flotaba en el aire reciclado de la nave. Las bromas, los chistes, las risas eran solo el comienzo. Algo más profundo, algo delicado y emocionante, había comenzado a arraigarse entre lo humano y lo alienígena, la curiosidad y el deseo, el humor y la confianza. Y ella, exhausta pero eufórica, sabía que el día siguiente traería más desafíos, más risas y más momentos donde la línea entre el trabajo, la diversión y algo completamente inesperado se desdibujaría en la danza infinita de las estrellas. El éter se estremeció suavemente mientras se deslizaba entre las nubes iridiscentes de la capa superior del planeta sin nombre. Atmósfera. Una suave vibración zumbaba por suelos y paredes, integrándose al ritmo del día de crucero. Elas flotaba cerca de la plataforma de observación, rozando con los dedos los paneles transparentes mientras seguía la lenta danza de las tormentas de abajo, observando cómo las brillantes corrientes de gases cargados se retorcían como cintas en el viento alienígena. Las estrellas más allá eran diamantes dispersos, testigos indiferentes de la silenciosa revolución que se había apoderado de él durante los últimos ciclos. Exhaló lentamente,
consciente de su presencia tras él, no intrusiva, sino insistente como solo ella podía serlo. «¿Me estás mirando otra vez?», dijo, apoyándose con indiferencia en la consola, moviendo sus largas orejas como dos señales de diversión. Su tono era ligero, burlón, pero con la sutil carga de comprensión que hizo que el pecho de Elia se oprimiera sin previo aviso. «Supongo que es la observación profesional otra vez, ¿verdad? No la fascinación humana». Él las gimió, negando con la cabeza. «Bueno, técnicamente es principalmente profesional. La tormenta planetaria es fascinante después de todo. Razones científicas, absolutamente legítimas». «Por supuesto», respondió ella, poniendo los ojos en blanco y con las comisuras de los labios levantadas. «Totalmente científico. Y aún así tarareas suavemente cuando la miras. Eso también es científico, ¿verdad? Recopilación de datos mediante emisiones sonoras involuntarias». No podía negarlo. El hecho de que ella lo notara y no se burlara de lo hizo sonrojarse y reír a la vez. «Eres imposible», dijo, aunque su voz era más suave de lo que pretendía. «Y aún así», dijo ella, acercándose, «sigues observando, así que supongo que estamos a mano». La alarma de emergencia sonó de repente, un repentino zumbido de ballena cortando el zumbido de la nave, y a Elia se le subió el corazón a la garganta. Ella, sin embargo, no se movió presa del pánico. En cambio, arqueó una ceja. Una oreja se movió bruscamente. «Ah, humano». Sus reflejos siempre son divertidos en la práctica. Él la miró con fingida furia y ella rió entre dientes. El sonido llenó la cubierta. «Muy gracioso. Para que sepas, estoy completamente preparada». Preparada o no, la alerta indicó una brecha de contención en la bahía de almacenamiento donde se guardaban las esporas alienígenas experimentales, una zona ya propensa a fluctuaciones impredecibles. Ellas y ella corrieron por los pasillos. Las luces de emergencia de la nave bañaban las paredes con tonos alternados de rojo y azul. Las secciones de gravedad cero convertían su movimiento en un delicado ballet, brazos buscando las barandillas, pies encontrando el equilibrio con un cuidadoso empujón. Todo ello mientras el tenue resplandor de las esporas flotaba delante como linternas fantasmales. «Ustedes los humanos son realmente melodramáticos», bromeó ella cuando él casi chocó contra un mamparo, conteniéndose en el último segundo. «Qué destello tan innecesario. Es admirable en cierto modo estúpido». Él las puso los ojos en blanco, murmurando en voz baja. «Lo añadiré a mi evaluación de rendimiento. Drama excesivo, más 5 puntos por heroísmo». Ella rió, el sonido ligero y reconfortante, y ella se dio cuenta de que incluso en medio del caos, había una intimidad en su absurdo compartido. Pasó junto a él, estabilizando un tubo de contención flotante con un preciso movimiento de muñeca. «Y yo que temía que estorbaras», dijo con una sonrisa burlona. «Pero está claro que estás metido en tu propia actuación dramática. Muy útil». Juntos lograron estabilizar el campo de contención, mientras las esporas brillantes volvían lentamente a sus tubos. Él las hizo una pausa para recuperar el aliento, notando el leve rubor que se extendía por sus mejillas, un detalle que no esperaba en una especie que alguna vez asumió inmune a la vergüenza humana. Ella le dio un codazo juguetón. «¿Ves? Trabajo en equipo. Estás aprendiendo». Él sonrió, sintiendo una calidez que no estaba del todo relacionada con el esfuerzo físico. «Aprendo rápido, aunque el instructor sea excepcionalmente distrayente». «¿Distrayente? ¿Lo soy?», dijo ella, inclinando la cabeza, moviendo las orejas. «Jamás lo haría. Soy puramente educativo. Todos son lecciones, nada de distracciones». Gimió, pero rió, un sonido genuino y despreocupado. Esa risa, mezclada con el suave zumbido del barco y el tenue resplandor de las esporas restantes, era una señal de lo lejos que había llegado. Como el miedo, la vacilación y la rígida cautela profesional que una vez lo dominaron estaban dando paso lentamente a la curiosidad, el juego y la conexión. Más tarde, en la cubierta de observación, la tormenta de abajo se había calmado. Un brillo sutil teñía la habitación de tonos violeta y dorado. Ellas y ella flotaban en la baja gravedad, rozándose ocasionalmente con los brazos mientras ajustaban los controles de navegación para el siguiente escaneo orbital. Ella captó su mirada y, por un instante, las bromas se desvanecieron, dejando paso a un silencioso reconocimiento del vínculo que habían forjado, una comprensión que trascendía especies, protocolos e incluso la razón. «Has cambiado», dijo en voz baja, con una voz casi vulnerable por primera vez. «Eres más ligera,
menos tensa, más dispuesta a aceptar lo absurdo. Él las parpadeó, sorprendida. Supongo que la compañía ayuda, dijo, sintiendo las palabras de una manera muy diferente a como las había sentido antes. Había verdad en la risa, verdad en las bromas, pero también verdad en la forma en que ella lo había sacado de su caparazón rígido, enseñándole que la curiosidad podía ser juguetona, el peligro podía ser entretenido y la admiración podía expresarse sin miedo. «¿Y tú?», respondió, «me has enseñado que incluso una galaxia llena de incógnitas puede ser manejable, divertida, incluso con la pareja adecuada». Sus ojos brillaban con una luz que parecía a la vez extraña y profundamente íntima. «Diversión, sí, pero cuidado. Demasiada diversión y podrías empezar a olvidar qué partes son peligrosas y cuáles son divertidas». Él rió entre dientes, extendiendo la mano instintivamente, rozándola de ella. Ella no se apartó, dejando que sus dedos flotaran en ese delicado equilibrio de familiaridad y confianza provisional. «Creo que puedo con ello», dijo él, con voz suave, impregnada de una tranquila seguridad que había estado ausente cuando la conoció. «Sobre todo si estás aquí». Durante un largo instante, ninguno habló, dejando que la nave zumbara a su alrededor. Las estrellas se extendían infinitamente más allá de cristal, y la silenciosa presencia del otro llenaba los espacios que las palabras no podían. Compartieron pequeños y fugaces roces, risas ligeras ante imaginarios contratiempos en gravedad cero y susurraron especulaciones sobre los extraños mundos que cartografiarían juntos a continuación. Para cuando terminó el siguiente escaneo orbital, Hila se dio cuenta de que había cambiado de maneras sutiles y profundas. Se movía por la nave con una facilidad recién descubierta, consciente de peligro, pero sin miedo al absurdo, atento a su entorno, pero también abierto al juego, y ya sin vergüenza ni curiosidad ni admiración. La alienígena, antaño una fuerza impredecible de provocación y belleza, se había convertido en su compañera, en su cómplice, en su navegación por las infinitas incógnitas del espacio. Mientras el planeta flotaba tras ellos, con una tenue tormenta brillando en la atmósfera como un tapiz viviente, se inclinó hacia él, con una sonrisa pícara volviendo sus labios. «Entonces, humano, ¿disfrutaste de tu día?» «Sí», dijo, dejando que la calidez de la declaración lo llenara. «Increíblemente, incluso las partes en las que casi entré en pánico». Ella rió suavemente, apartándose un mechón de pelo de la cara, con las largas orejas moviéndose de alegría. «Bien, eso es satisfactorio y educativo. Siempre digo que las mejores lecciones se aprenden riendo». Ella sonrió, sintiendo la verdad tácita entre ellos. «Entonces supongo que ambos hemos aprendido algo hoy». «En efecto», dijo, flotando a su lado, con los ojos brillando como estrellas gemelas de un color que los humanos no podían identificar. «Y mañana, quién sabe, más caos, más risas, más». Hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara suave y acogedora en el zumbido de la nave. Ella sonrió, una lente satisfecha curva de labios, y asintió. «Más, creo, definitivamente más». Observaron las estrellas juntos, dejando que la quietud e infinita extensión de la galaxia se extendiera ante ellos. La nave zumbaba a su alrededor, firme, familiar y llena de posibilidades. Las pequeñas crisis, las risas, las bromas, los momentos de rubor provocados por las bromas. Todo había formado un tapiz de crecimiento, curiosidad, conexión que los guiaría a través del vasto e incognoscible universo que les esperaba. Ella se recostó ligeramente, relajado de una manera que no había tenido.